El multimillonario dejó una propina de $0, pero la mesera encontró una nota escondida bajo el plato. ¿Qué pasaría si un solo momento de aparente crueldad pudiera transformarse en el acto más hermoso de bondad que jamás hayas presenciado? Clara Mendiola limpiaba la última mesa de su turno nocturno en el Diner Murphy. Sus manos cansadas se movían en círculos acostumbrados sobre la superficie desgastada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando un brillo áspero sobre tazas vacías de café y platos cubiertos de migas. Había servido mesas durante 15 años desde que su esposo falleció, y a sus 38 años creía haber visto todo tipo de cliente cruzar esas puertas de vidrio. Pero nada podría haberla preparado para lo que ocurrió aquel lluvioso jueves por la noche. Un desconocido, bien vestido, con un traje costoso, se sentó solo en la cabina número 7, pidió un café negro y se marchó sin decir una palabra. Cuando Clara limpió su mesa, no encontró propina alguna, ni siquiera un centavo. Solo un plato vacío y lo que parecía ser una tarjeta de presentación olvidada, escondida debajo. No sabía que ese instante cambiaría su vida para siempre. Clara siempre se había enorgullecido de tratar a cada cliente con la misma sonrisa cálida, sin importar cómo estuvieran vestidos o qué ordenaran. El Diner Murphy no era elegante. Cabinas de vinilo rojo con parches de cinta adhesiva, una máquina de café que escupía como un auto viejo y un menú que no había cambiado desde 1987. Pero era un trabajo honesto, y Clara necesitaba cada dólar que ganaba para mantener su pequeño apartamento y enviar a su hija adolescente, Lidia, al colegio comunitario. Los clientes regulares conocían su historia, cómo había trabajado turnos dobles cuando Lidia era pequeña, cómo había ahorrado cada propina para comprar útiles escolares, cómo jamás había faltado a una reunión con profesores a pesar de su agotador horario. Esa tarde había comenzado como cualquier otra. El ajetreo de la cena estuvo especialmente ocupado. Camioneros que paraban por pastel y café, familias celebrando victorias de ligas infantiles y parejas mayores compartiendo conversaciones tranquilas sobre los especiales de pastel de carne. Clara se movía entre las mesas con una gracia practicada, rellenando tazas de café y recordando cómo cada cliente prefería sus huevos. Sus pies dolían dentro de sus desgastados tenis, pero seguía sonriendo porque eso era lo que se hacía. Tratabas a las personas con dignidad, incluso cuando la tuya se ponía a prueba. Cuando el desconocido entró alrededor de las 9:30, algo se sintió diferente. Era más joven que la mayoría de los clientes de Clara, quizá unos 42 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a ser importante, pero sus ojos tenían algo que Clara no podía descifrar, una pesadumbre que ninguna prenda cara podía ocultar. Eligió la cabina de la esquina, la que normalmente usaban los adolescentes que intentaban hacer durar un solo pedido de papas fritas durante 2 horas. «Solo café negro», dijo sin levantar la vista del teléfono. Su voz era educada pero distante, como si hablara con alguien a quien nunca volvería a ver. Clara sirvió su café y le ofreció una rebanada de su famoso pastel de manzana, recién salido del horno y aún tibio. Él lo rechazó con un leve movimiento de cabeza y volvió a su teléfono, sus dedos tecleando con rapidez sobre la pantalla brillante. Durante la siguiente hora, permaneció en silencio, mirando de vez en cuando hacia la cocina donde Clara se movía con eficiencia entre pedidos. Ella le rellenó la taza 2 veces sin que él lo pidiera, y cada vez notó que él la observaba trabajar con una intensidad que la hizo preguntarse qué pasaba por su mente. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Clara sintió una extraña sensación de asunto inconcluso, como una conversación que nunca había comenzado realmente. Clara se acercó a la cabina 7 con su eficiencia habitual, apilando la taza de café y limpiando la mesa con movimientos rápidos y practicados. Fue entonces cuando lo notó, o más bien no lo notó. No había propina, ni siquiera unas monedas sueltas. Solo un plato vacío y una tarjeta de presentación colocada de forma demasiado deliberada, su borde blanco apenas visible bajo el plato. Después de 15 años sirviendo mesas, Clara había aprendido que las propinas venían de muchas formas: billetes generosos de camioneros agradecidos,
unas cuantas monedas dejadas por familias con dificultades e incluso, ocasionalmente, nada de nada por parte de clientes distraídos o enfrentando sus propios problemas. Nunca lo tomaba como algo personal. Todos tenían sus batallas. Pero esto se sentía diferente. El reloj caro del hombre, su traje perfectamente ajustado, el hecho de haber pasado una hora en el restaurante sin pedir comida, todo sugería que sin duda podía permitirse reconocer su servicio. Clara levantó la tarjeta, esperando encontrar el logo de alguna empresa local o quizá algo que un cliente anterior hubiera dejado caer. En cambio, se encontró mirando unas elegantes letras doradas que decían Corporativo Sandoval, Emilio Sandoval, Director Ejecutivo. El nombre le resultaba familiar, aunque Clara no podía recordar de inmediato de dónde. Corporativo Sandoval, ¿no era esa la compañía que estaba construyendo el nuevo centro médico en el centro de la ciudad? La que había aparecido en los periódicos por traer cientos de empleos a la comunidad. Las manos de Clara temblaron ligeramente mientras sostenía la tarjeta, preguntándose por qué un multimillonario se sentaría en su humilde restaurante durante una hora, pediría solo café y se marcharía sin siquiera reconocer su existencia. Lidia siempre le decía a Clara que no debía juzgar a la gente por su cuenta bancaria, pero esto dolía de una manera distinta. No era por el dinero, aunque cada dólar contaba cuando tu hija soñaba con convertirse en enfermera. Era por ser vista, por sentir que su dignidad era reconocida. Clara había atendido a todos, desde veteranos sin hogar hasta políticos de paso, con el mismo respeto. Y siempre había creído que la bondad era un idioma universal. Mientras caminaba hacia la caja registradora para marcar su salida, Clara sintió un viejo dolor en el pecho. El mismo que surgía cuando alguien la trataba como si fuera invisible, como si su trabajo no valiera nada. Pero había aprendido hace mucho tiempo que cargar con rencor solo te hiere a ti misma. Mañana traería nuevos clientes, nuevas oportunidades para iluminar el día de alguien. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, pensando tirarla junto con los recibos de la noche, sin saber que aquel simple trozo de papel revelaría pronto una verdad más hermosa de lo que jamás podría imaginar. A la mañana siguiente llegó una noticia devastadora que destrozó el mundo cuidadosamente sostenido de Clara. La asesora académica de Lidia llamó para informarles que los fondos de la beca habían sido recortados debido a restricciones presupuestarias. Sin esa ayuda financiera, el sueño de Lidia de convertirse en enfermera tendría que esperar indefinidamente. Clara se quedó sentada en su diminuta cocina, mirando la pila de facturas que parecía multiplicarse de la noche a la mañana. Alquiler, servicios, los libros de texto de Lidia y, ahora, la realidad inminente de que la educación de su hija pendía de un hilo. El peso de la maternidad en solitario se abatió sobre sus hombros como una carga familiar que había llevado durante años. «Mamá, está bien», dijo Lidia con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Puedo trabajar tiempo completo un año, ahorrar dinero. Mis sueños no van a ninguna parte». Pero Clara escuchó el quiebre oculto en la voz de su hija. Vio la forma en que sus hombros se hundían al hablar. Esta era la misma joven que había estudiado hasta medianoche durante toda la secundaria, que había sido voluntaria en el hospital local cada fin de semana, que había escrito ensayos de becas sobre querer ayudar a la gente del mismo modo que las enfermeras habían ayudado a Clara durante los últimos días de su esposo en el hospital. Clara sacó la tarjeta arrugada de su bolsillo, donde había permanecido toda la noche como un pequeño peso contra su cadera. Emilio Sandoval, el hombre que probablemente podía pagar toda la educación de Lidia con lo que gastaba en un solo almuerzo. La ironía no se le escapaba. Ahí estaba alguien con el poder de cambiar vidas, sentado en su restaurante una hora entera, y ni siquiera había podido dejar unos dólares como reconocimiento a su servicio. La injusticia de todo aquello se sentía abrumadora. ¿Cómo podía estar el mundo tan dividido entre quienes lo tenían todo y quienes luchaban por lo básico? Pero mientras Clara sostenía la tarjeta, estudiando las elegantes letras doradas, algo tironeó de su memoria. Corporativo Sandoval. Había escuchado ese nombre recientemente, y no solo en los periódicos. ¿Dónde lo había visto? Su vecina, la señora Liang, lo había mencionado la semana pasada cuando hablaban sobre el nuevo centro médico. «Están contratando gente del área», había dicho la señora Liang,
y el dueño vino personalmente a reunirse con los trabajadores. Imagínate, un multimillonario que realmente se preocupa por la gente común. Clara sintió un impulso extraño de entender por qué Emilio Sandoval había pasado una hora en su restaurante. Tal vez había dejado la tarjeta por accidente, pero algo en la forma deliberada en que estaba colocada debajo del plato sugería lo contrario. ¿Y si había más en la historia de lo que ella suponía? Miró a Lidia, quien ya estaba buscando trabajos de tiempo completo, con la expresión decidida que Clara conocía también. Fuera lo que ocultaba la visita de Sandoval, Clara no podía dejar que los sueños de su hija se desvanecieran sin luchar. Contra cada instinto que le decía que debía quedarse en su lugar y no meterse donde no la llamaban, Clara se encontró de pie frente al imponente edificio de Corporativo Sandoval a la tarde siguiente, con su bolso desgastado apretado entre sus manos nerviosas. El vestíbulo era de mármol y vidrio, con una recepcionista que parecía salida de una revista. El uniforme de The Diner Murphy se sentía pobre y fuera de lugar, pero el rostro decepcionado de Lidia continuaba empujándola hacia adelante. Había ensayado sus palabras una docena de veces. No estaba pidiendo caridad, solo una oportunidad para que su hija fuera considerada en alguna vacante de nivel inicial para ayudar a pagar sus estudios. Lo siento, pero el señor Sandoval no recibe citas sin programación previa, dijo la recepcionista, con una sonrisa educada pero firme. Clara estaba a punto de darse la vuelta, derrotada, cuando una voz familiar habló detrás de ella. En realidad, creo que tengo tiempo para esta visitante en particular. Clara se giró y vio a Emilio Sandoval, luciendo exactamente igual que en el restaurante, pero al mismo tiempo completamente diferente. Había desaparecido su aire distante y distraído. En su lugar había algo más cálido, más intencional. Sus ojos mostraban reconocimiento y sorprendentemente casi alivio. «Usted es Clara Mendiola, del Diner Murphy», dijo. No era una pregunta. Esperaba que encontrara una manera de comunicarse conmigo. Lo siento por molestarlo», tartamudeó Clara, sintiéndose de repente muy fuera de lugar. «Solo quería hablarle sobre mi hija, sobre quizá encontrarle algún trabajo». «Por favor», interrumpió Emilio con suavidad, señalando los ascensores. «Hablemos en mi oficina. Hay algo que necesito explicarle sobre aquella noche en el restaurante». Mientras subían al piso 20, la mente de Clara giraba en confusión y curiosidad. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué parecía estar esperándola? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, apareció una oficina de esquina con paredes de cristal que daban vista a toda la ciudad donde Clara había vivido su vida entera. Pero lo que realmente captó su atención no fue la vista impresionante, sino una pared llena de fotografías, obras en construcción, inauguraciones, trabajadores con cascos. Cada imagen parecía contar una historia de inversión comunitaria y empleo local. 3 meses atrás, mi madre falleció, comenzó Emilio en voz baja, sentándose frente a Clara, en lugar de ocultarse detrás de su enorme escritorio. Pasó sus últimas semanas en el hospital de esta ciudad, y durante ese tiempo vi trabajar a las enfermeras, su compasión, su vocación. Me recordaron por qué entré al mundo de los negocios. No por ganancias, sino para crear oportunidades para personas como ellas. Si estás disfrutando esta historia, continuó Emilio, suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores como este. Mientras hablaba, abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta que, sin saberlo, cambiaría todo lo que Clara creía sobre aquella noche en el restaurante. Pasé semanas investigando programas de enfermería y oportunidades de becas, dijo, desdoblando los documentos ante los ojos de Clara. Pero quería comprender mejor a la comunidad, ver cómo las familias reales estaban logrando sobrevivir. Así que empecé a visitar negocios locales, a escuchar, a observar. Clara sintió que el aire abandonaba su pecho cuando lo escuchó continuar. Aquella noche en el Diner Murphy no fue casualidad. Ya había escuchado sobre una mesera que llevaba 15 años trabajando allí, sacando adelante a su hija, sin faltar jamás a un turno a pesar de las dificultades. Las manos de Clara temblaron cuando Emilio colocó un certificado sobre la mesa entre ellos. Ella lo leyó en silencio, con la voz atrapada en la garganta. Beca completa de Enfermería Fundación Sandoval. Cubría matrícula, libros y gastos de vivienda durante 4 años. Bajo ese documento había otro,
una oferta de trabajo para Clara como enlace comunitario del nuevo centro médico, ayudando a conectar a las familias locales con recursos de salud y oportunidades laborales. La tarjeta no fue un accidente, explicó Emilio con suavidad. No pude acercarme directamente esa noche porque necesitaba observar cómo trataba usted a las personas cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Clara sintió que las lágrimas brotaban sin poder detenerlas. Y lo que vi fue extraordinario, Clara. Usted trató a cada persona con dignidad. El anciano que contaba sus monedas para un café. La pareja adolescente compartiendo un solo postre. El camionero agotado. Usted vio personas no márgenes de ganancia. Clara llevó una mano a su boca, abrumada por la profundidad de todo aquello. Emilio continuó con una sonrisa cálida. No dejé propina porque lo que quería hacer por usted y su hija no podía expresarse con dinero sobre una mesa. Sacó un último documento y se lo entregó. Este es un contrato para establecer un fondo permanente de becas en su nombre. La beca Clara Mendiola para madres trabajadoras en carreras de la salud. Su dignidad, su servicio, su dedicación, eso es lo que transforma realmente una comunidad. Clara pensó en Lidia, probablemente en casa llenando solicitudes de empleo e intentando mantener el ánimo. Pensó en todas las noches en las que se preguntó si sacrificaba demasiado, si sus esfuerzos valían la pena, si alguien realmente veía el valor de un corazón persistente y un trabajo honesto. Y ahí estaba la respuesta. Sentada frente a ella, vistiendo un traje caro, revelando que a veces el universo trabaja de maneras más hermosas de lo que uno se atreve a imaginar. Hay una condición más, añadió Emilio con un gesto casi travieso. Debe seguir trabajando en el Diner Murphy 2 días a la semana. Ese lugar la necesita. La gente allí necesita a alguien que los vea como usted los ve. 3 meses después, Lidia comenzó su carrera de enfermería con lágrimas de alegría en los ojos. Y Clara inició su nuevo trabajo ayudando a otras familias a encontrar caminos hacia sus propios sueños. El Diner Murphy siguió sirviendo el mejor café de la ciudad. Y Clara siguió atendiendo a cada cliente como si fuera familia, porque había aprendido que la dignidad compartida se multiplica. Y que, a veces, los actos más poderosos de bondad ocurren cuando menos los esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda dejar un me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más relatos inspiradores sobre bondad inesperada. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de conexión humana y esperanza.